Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Primero que nada, bueno, un agradecimiento por la invitación para participar en este webinar. A todos los organizadores, a COA, a la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia, al doctor Toño Herrera, nuestro presidente, a la doctora Areli, muchísimas gracias por esa presentación y ese pensamiento, al doctor Hugo Trujillo, que también ha estado pendiente de la promoción de estos seminario. A Joaquín, muchísimas gracias por la invitación. Es la segunda vez que tengo el gusto de participar con ustedes y realmente es una experiencia muy, muy padre. También a Héctor y a Daniela Aranda por estar al pendiente de las pruebas de transmisión y todo. Y bueno, le doy una cordial bienvenida a todos los odontonautas que están conectados escuchando esta plática. Y antes de comenzar ya como tal con el tema que va a ser obturación de sistemas de conductos radiculares, una vez limpios y remodelados, sí quiero hacer énfasis y recalcar que esto es un repaso del libro de Cohen, de la 9ª edición en español, que es la guía o la base para poder presentar el examen del consejo. Me gusta recalcar esto porque pueden notar se puede observar que hay ciertos temas en los que no vamos a profundizar mucho y simplemente es el contenido del libro. Entonces vamos a empezar para no consumir mucho tiempo y bueno, cualquier duda la van escribiendo y al final con muchísimo gusto las voy respondiendo. Quiero también mandarle rápidamente saludos a mis alumnos del posgrado de endodoncia de la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, para empezar, este es un pequeño temario de lo que vamos a alcanzar el día de hoy. Son los subtemas que vamos a tocar. Vamos a ir desglosando cada uno poco a poquito y, como les digo, vamos a ir tomando en cuenta los puntos más importantes del libro. Empezamos con lo que llamamos sellado coronal. Y bueno, realmente el éxito del tratamiento en endodoncia se basaba, hablamos de un poquito de historia, en 3 puntos principales: lo que era el desbridamiento o la limpieza del conducto, la esterilización como tal, y al final la obturación. Realmente eran 3 puntos los que se tocaban: quitar el contenido del diente, limpiarlo y desinfectarlo y rellenarlo.
En la actualidad, el éxito se va a basar en principios un poquito más amplios, lo que son el diagnóstico pulpar y periapical, conocimiento de la anatomía y morfología del diente, desbridamiento, esterilización y la obturación. Con los estudios que han salido últimamente nos hemos dado cuenta que hay muchos otros factores que van a hacer que el tratamiento sea o no sea exitoso. Entonces, realmente el diagnóstico y el conocimiento de la anatomía y la morfología de los dientes juegan un papel sumamente importante. John Ingle, en uno de sus estudios, nos indica que en el 58% de los fracasos se debían a obturaciones incompletas. Estas obturaciones incompletas podían estar relacionadas a los errores de procedimiento, como lo son la pérdida de la longitud de trabajo. Este yo creo que es uno de los problemas más comunes que tenemos dentro de los errores de procedimiento, y los factores que puedan ayudarnos a que tengamos una pérdida de la longitud puede ser a que no tomamos bien la referencia o el punto de referencia de la longitud. Muchas veces la falta de irrigación o la falta de irrigantes nos provocan tapones apicales y ya no podemos lograr una buena longitud. También existe la transportación de conductos radiculares. Este es otro error de procedimiento muy común. Normalmente se provoca por la falta de precurvado de las limas y la falta de irrigación, que nos va formando los tapones de dentina. Vamos forzando la lima, transportamos, y muchas veces este tipo de errores es provocado también por intentar brincarnos lima. En muchas ocasiones no damos la importancia necesaria de hacer la instrumentación con limas de pequeño calibre. Nos queremos ir a limas de mayores calibres sin haber hecho una instrumentación previa, y eso nos ayuda a que un instrumento rígido de acero inoxidable, como son las limas manuales, nos puedan o nos permitan hacer una transportación del conducto. Las fracturas radiculares también son un factor que nos van a ayudar a que fracase el tratamiento, y muchas veces estas fracturas están presentes en los dientes, pero las mal diagnosticamos o no las observamos. El hecho de que un diente presente una fractura vertical va a permitir el ingreso de los líquidos tisulares hacia el interior del conducto. Esto va a provocar filtraciones y a largo plazo un fracaso en el tratamiento. Tenemos perforaciones, y bueno, las perforaciones juegan un papel muy similar a lo que son las fracturas, solo que estas, si las detectamos a tiempo, podemos tratarlas como tal y evitamos la filtración. Tienen un mejor pronóstico que las fracturas radiculares. Para evaluar la microfiltración de las obturaciones se han utilizado muchas técnicas: isótopos radioactivos, colorantes, bacterias, proteínas y endotoxinas. No vamos a detallar cada una de ellas. Normalmente se utilizaban también tinciones o los colorantes, pero actualmente ya no están permitidos dentro de los protocolos de investigación. Se dice que la obturación es el reflejo de la limpieza y conformación del conducto radicular. Cuando nosotros vemos una radiografía de un tratamiento terminado, lo que nos interesa ver es la longitud, si están cortas, si están pasadas, si están al ras, si está transportado o si hay alguna aberración en la anatomía. Muchas veces lo que podemos observar o comúnmente observamos es que la longitud estén cortas. El segundo punto que también observamos es la conicidad. Si damos una mayor conicidad, podemos adelgazar las paredes, y eso no sería bueno para la resistencia a la fractura de los dientes.
Vamos a observar la densidad del material de obturación que hay dentro de las raíces o de los conductos radiculares, pero hay que poner un punto aquí importante. Muchas veces no quiere decir que si vemos que hay un material denso o radiopaco dentro del conducto, no quiere decir que esté bien sellado. El nivel de la gutapercha es importante, observar que se encuentre bien cortada a nivel coronal y que no haya espacio entre la gutapercha y el material de restauración. Y bueno, parte importante es el sellado coronal, que exista un buen sellado o un buen material sellando toda nuestra cavidad de acceso. En este caso, esta es la figura 10.1 del libro de Cohen, de la página 366. Podemos ver el primer caso donde hay una longitud adecuada, ¿sí? Pero hay una densidad insuficiente dentro de ese material de obturación, hay espacio, no hay un sellado coronal, no hay una buena conicidad y es un caso que fracasó. Podemos ver estos otros dos casos. En el central del lado derecho, que viene siendo el número 11, vemos que hay falta de conicidad, hay una buena longitud, pero vemos espacios en la parte coronal. En el número 21 vemos que no hay conicidad, es una preparación totalmente paralela. Vemos muchos espacios entre el material de obturación y la pared y obviamente son casos que fracasaron. Y en este otro caso, que también nos presenta en el libro de Cohen, vemos que hay una longitud adecuada, están llegando a longitud de trabajo, hay una muy buena conicidad, hay una muy buena preparación, hay buena densidad en el material, pero el pequeño detalle es que hay una restauración provisional deficiente. Y vemos que hay espacios entre el material temporal y la gutapercha. En este estudio nos indican o nos mencionan que radiográficamente es imposible evaluar el sellado de una endodoncia. Yo no puedo evaluar el sellado radiográficamente. La única forma es extraer el diente y hacer ciertos cortes y ciertas pruebas para poder evaluarlo. Ningún material y tampoco ninguna técnica son perfectas. Todas van a permitir la filtración. Y eso es algo bien importante porque muchas veces pensamos que viendo una radiografía bonita, viendo una radiografía con buena densidad en la obturación, está totalmente sellado. Y eso es totalmente erróneo. Nosotros no podemos determinar eso si no tenemos cortes del diente. ¿Por qué es tan difícil obtener un sellado en la parte coronal y en la parte apical de la raíz? Básicamente sabemos que la dentina tiene túbulos dentinarios, es una zona totalmente irregular, porosa, con zonas muy fáciles que puedan permitir la filtración. Entonces, es casi imposible obtener un sellado totalmente impermeable con los materiales con los que contamos ahorita. La etiología primaria de la patología pulpar y perirradicular se basa principalmente en restos de tejido pulpar que podamos encontrar dentro, en las irregularidades que tienen todos los sistemas de conductos. Esta fotografía es cortesía del doctor Barrington de Dallas, y obviamente de todos los metabolitos o todos los productos bacterianos que podamos dejar adentro en casos de dientes necróticos. Si nosotros dejamos tejido vital, pero se pueda contaminar, si dejamos tejido ya contaminado en esos espacios, obviamente estamos dejando los nutrientes y estamos dejando tejido y estamos dejando factores que nos van a ayudar al fracaso del tratamiento. La obturación tiene que tener, número 1, o debe de evitar la filtración por la parte coronal. Queremos que
no entre nada por la parte de arriba, que no entre nada de saliva, que no entre alimento. Queremos también que ese sellado nos proteja de todos los restos bacterianos que puedan quedar en el ápice, que no entren al conducto radicular. Y también queremos que lo que dejemos adentro no tenga forma de salir hacia el periápice y empezar a causar algún problema. Entonces, como quien dice, queremos evitar que lo que está adentro salga y nos cause un problema, y lo que está afuera que llegue a entrar y se esconda, por decirlo de alguna manera, dentro de la raíz y nos provoque un problema de reinfección. Perdón. Estos dos artículos son muy interesantes. Son artículos que nos hablan de la importancia que hay de no contaminar por medio de filtraciones, que hay que evitar que entre saliva. Como bien sabemos, la saliva contiene bacterias, que no entre saliva de nuevo al conducto, porque eso nos va a provocar un fracaso. Pero también, como lo dice en el otro artículo, la importancia o la influencia que tiene la restauración coronal para que los tratamientos funcionen. Nosotros sabemos bien que si existe filtración y más aparte una mala restauración, como en este caso, que hay un desajuste en el tercio cervical, sabemos que con esos dos factores lo único que vamos a lograr es el fracaso del tratamiento. Yo puedo hacer una endodoncia aparentemente muy buena, con un muy buen protocolo de limpieza, de conformación, de desinfección, una obturación aceptable, pero si yo tengo filtración y tengo un desajuste en la restauración, vamos a obtener un fracaso. Por eso se dice que el tratamiento endodóntico, para que el tratamiento endodóntico sea exitoso, necesitamos dos cosas. Un muy buen tratamiento de endodoncia, hecho con protocolos como se deben, buena limpieza, buena desinfección, buena preparación del conducto. Eso es el 50%, por decirlo de alguna manera, por ponerle número. Y un muy buen sellado coronal. Eso es lo que nos va a lograr, nos va a llevar, mejor dicho, a el éxito del tratamiento de conducto. Yo a mis pacientes les comento que el 50% del tratamiento, para que funcione, es lo que voy a hacer yo, que es hacer un tratamiento de conductos lo mejor posible. Pero también está el otro 50%, que es que el rehabilitador o el referidor haga un buen sellado coronal y una muy buena restauración. Todos hemos visto endodoncias bastante aceptables radiográficamente, no sabemos las posiciones en las que las realizaron, pero vemos coronas o vemos puentes o rehabilitaciones muy desajustadas que están permitiendo la filtración y el próximo fracaso del tratamiento. El estudio de Toronto es un estudio bastante tradicional, por llamarlo así, en endodoncia. Y bueno, el estudio de Toronto en esta fase evaluó el éxito y el fracaso a los 4 a 6 años después de que se hizo el tratamiento. Para este estudio se utilizó una preparación con conicidad y compactación vertical, y la otra técnica fue una técnica step back con condensación lateral. Hubo un mayor éxito en dientes en los que fue obturado a una longitud adecuada, un 87% de éxito, que en los dientes en los que había una longitud inadecuada. Y refiriéndonos a inadecuada, pueden ser cortos o sobreextendidos. La preparación con conicidad y obturación vertical obtuvo una mayor tasa de éxito, que fue alrededor del 90%, comparándola con una técnica step back y una compactación lateral, donde tuvieron una tasa de éxito del 80%. Con este estudio se confirma que la patología apical también juega un papel importante en el pronóstico. En este estudio nos indican que no es lo mismo tratar dientes
en los que aparentemente no hay una patología apical, que el éxito que puedan tener los dientes con una patología presente. Eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando veamos radiografías de diagnóstico y hagamos nuestra planeación del tratamiento. Y bueno, concluyen que sí es importante la técnica de obturación como factor para el éxito o el fracaso del tratamiento. Hablando un poquito de historia, normalmente utilizamos el término, o se utilizaba el término de sellado hermético. Realmente este término es inapropiado, ya que si nos vamos a las definiciones del diccionario, hermético sería un sellado contra la entrada o salida de aire. Y a nosotros realmente lo que nos interesa es que no entren los líquidos o que no entren bacterias. Entonces el término que deberíamos de empezar a utilizar en cuanto a la obturación es que sea impermeable a los fluidos. Antes de 1800, todos los materiales que se utilizaban para la obturación de tanto de conductos radiculares como de cavidades o de algún otro tipo de procedimiento que se hacía, normalmente era el oro. Y bueno, también se ha utilizado el oxicloruro de zinc, también se utilizó la parafina y también se utilizó la amalgama. En 1847, Hill desarrolló lo que le llamó el tapón de Hill. Este tapón era a base de gutapercha, el cual patentaron en 1848, perdón. Y bueno, no hay mucha información o muchos casos reportados utilizando este tipo de material. En 1883, Perry utilizó lo que se llamaba, lo que hacía con la gutapercha era envolverla en unos alambres de oro o en alambres de metal, enrollaba la gutapercha en esos vástagos y con eso la empaquetaba o la compactaba dentro del conducto radicular. Se puede decir que estos eran los antecesores de los métodos de obturación que conocemos ahora como por ejemplo el Thermafil, en donde utilizamos un núcleo central. En 1887, la compañía S.S. White empieza a comercializar la gutapercha. Uno de los problemas principales es que no había una estandarización en cuanto a los grosores, sino que nada más hacían las puntas de gutapercha, pero no había una medida estándar. Y eso obviamente, bueno, se empezó a estandarizar hasta que llegó lo que conocemos ahora como el ISO, o la estandarización de las líneas. En 1895, en el año en el que se descubren los rayos X, ¿qué ventaja tuvieron los rayos X sobre el tratamiento endodóntico, por llamarlo de algún modo, de esa época? Es que se empezaron a dar cuenta que las raíces no eran totalmente cilíndricas, no eran redondas, que había muchas irregularidades, y es por eso que empezaron a fabricar o empezaron a utilizar algunos selladores. Principalmente utilizaban cementos que se utilizaban comúnmente en odontología a base de óxido de zinc, pero vieron que no daban muy buenos resultados. Y bueno, como sabemos, en los últimos 70, 85 años se han intentado mejorar los selladores, como no nada más los selladores, sino todos los materiales e instrumentos que vamos utilizando. Y es parte de la evolución que lleva la odontología. Sabemos que hemos mejorado, pero todavía no logramos los materiales o instrumentos perfectos. Sí hemos dado un gran avance, y platicando yo con muchos colegas endodoncistas, llegamos a la misma conclusión, que hubo una época donde la endodoncia estuvo muy estancada, y en los últimos 15 años ha habido un desarrollo muy fuerte en cuanto al área de endodoncia. Eso fue hablando un poquito de historia. Vemos que es desde 1847, 48, donde se empieza a utilizar ciertos materiales. Y bueno, ya que terminamos de instrumentar, necesitamos saber cuál es el momento ideal para obturar. ¿Cuándo se puede obturar? ¿Cuándo no? Y
digamos que ponerle nuestro sello final o nuestra firma a nuestro tratamiento de conducto. Lo primero es los signos y síntomas. Para pacientes con mucho dolor o mucha inflamación, es preferible posponer o postergar la obturación. En mi práctica privada, normalmente termino los tratamientos siempre en 2 sesiones, pero casos donde se presenten pacientes con mucho dolor o con inflamación muy marcada, aunque sea un central aparentemente sencillo, y digo aparentemente porque sabemos que no todos los dientes son sencillos, no hay ningún diente sencillo. Aunque lo pudiera terminar en una sola sesión, yo prefiero terminarlo en una segunda sesión para que el paciente se encuentre asintomático y que el paciente también note una mejoría en el tratamiento. También es importante evaluar el estado pulpar y perirradicular. Hay mucha controversia y ha sido un tema siempre muy discutido en cuanto a dientes vitales se pueden terminar en una cita, dientes necróticos no. En la actualidad sabemos que tanto vitales como necróticos se pueden trabajar en una sola sesión. Lo que es importante es remover todo el tejido de irritación o todo lo que está provocando el dolor, limpiar bien el conducto para poder tener las condiciones ideales de la obturación. El grado de dificultad juega un papel muy importante y esto no nada más, ¿cómo se los quiero comentar? No simplemente es la anatomía que puedan presentarse los dientes. Hay otro tipo de grados de dificultad en donde juega un papel importante el paciente. No es lo mismo un paciente que tiene una apertura limitada, tratar de hacerle un tratamiento de conducto en una sola sesión donde a lo mejor nos vamos a tardar 2 horas. El paciente se va a cansar, el paciente va a acabar muy adolorido y es a lo mejor preferible hacer citas muy cortas, citas donde podamos avanzar, pero que el paciente también se sienta cómodo. Y obviamente la anatomía juega un papel sumamente importante. Cualquiera de estos casos, el que tenemos del lado izquierdo de la pantalla es un premolar en forma de S, con dobles curvaturas, es cortesía del doctor Carlos Saucedo. Yo les puedo decir que ese tipo de tratamientos yo no los podría resolver en una sola sesión. ¿Por qué? Porque mi habilidad clínica no me lo permite. Yo soy un clínico que le gusta dedicarle el tiempo suficiente a cada caso. Es respetable la forma de trabajar de cada clínico, pero yo les puedo recomendar o sugerir que casos de este tipo, con este tipo de anatomía, no traten de terminarlo en una sola sesión, ya que muchas veces por andar tratando de terminar el tratamiento, podemos caer en ciertas diatrogenias o ciertos errores de procedimiento, como sería transportación del conducto, fractura de instrumentos, obliteración o taponamientos de nuestro conducto y a final de cuentas vamos a hacer un tratamiento no aceptable. La radiografía que tenemos de este premolar es del doctor Jason Deblinger, también cortesía de él, el doctor de Nueva York. Yo platicando con el doctor me comenta que ese tratamiento lo hizo en 45 minutos. Yo creo que en mis manos ese premolar en 45 minutos solamente estaría tomando la conductometría. Y bueno, creo que con la experiencia que vamos tomando cada quien, con la habilidad que va adquiriendo cada uno, sabemos nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Pero es importante identificar tanto las dificultades anatómicas como las dificultades que tiene el paciente para poder cooperar con nosotros. En este estudio se comprueba o se rectifica que se puede hacer tratamientos en una sola cita, ya sea en pulpa vital o en pulpa necrótica. La ventaja de hacerlo en una sola sesión es que la obturación nos va a evitar que
que haya una filtración entre citas. Y muchas veces sabemos, y nos ha pasado, que terminamos de instrumentar, terminamos de darle conformación y preparación al conducto, dejamos hidróxido de calcio, ponemos nuestra curación, ponemos nuestro material temporal, y a la siguiente cita el paciente viene con el diente totalmente destapado, con el hidróxido de calcio o la medicación intraconducto totalmente diluida o ya no existente, y hay que volver a limpiar, hay que volver a desinfectar para poder obturar. En algunos casos, en otros podríamos tomar el riesgo de obturar en esa misma cita. Y bueno, desde los 70 se ha demostrado que no aumenta el dolor postoperatorio en los pacientes tratados en una cita. Muchas veces pensamos o creemos que el hecho de hacerlo en una sola cita va a aumentar el dolor. Eso no es verdad. Mientras nosotros retiremos todo el tejido que está causando esa irritación, lo más probable es que la molestia va a ser igual que si la hiciéramos en 2 sesiones. En este otro estudio, es un estudio interesante, donde agarraron 55 dientes con patología apical, estaban infectados, se trabajaron y se irrigaron bastante bien con hipoclorito de sodio al 0.5%. Y bueno, antes de obturar, tomaron muestras utilizando métodos bacteriológicos muy avanzados para bacterias anaerobias, y lo que observaron fue que en 22 dientes de esos 55, después de limpiar y preparar el diente, encontraron ciertas bacterias. Entonces, hubo una curación completa en el 94% de los casos con cultivo negativo, que quiere decir eso, que no tenían ningún tipo de bacteria dentro. Pero se dieron cuenta que el éxito para los dientes con cultivo positivo fue el 68%. Bajó un poquito la curación, sí, pero también hay que tener en cuenta que hacer cultivos bacteriológicos anaerobios son sumamente complejos y es fácil de contaminar. Perdón. Como podemos resumir la parte de la cronología de la obturación, es que sí podemos realizar la obturación después de que limpiemos y conformemos todos los conductos. Es importante de remover todos los irritantes y todo lo que nos pueda causar algún problema de todos los conductos. Que el conducto esté totalmente seco. Eso es bien importante, que no haya presencia de pus, que no haya presencia de sangre. ¿Por qué? Porque estos factores de humedad nos pueden disminuir el sellado del material de obturación como del sellador. Y obviamente nos van a permitir una mayor filtración de tejidos, de líquidos tisulares. Cuando el paciente no presenta inflamación o sintomatología, está totalmente indicado poder terminar o finalizar el tratamiento. Una pulpitis irreversible sintomática, quitamos pulpa, limpiamos, conformamos y podemos obturar. Siempre y cuando los conductos estén limpios, estén secos, el paciente esté cooperando y tengamos las condiciones ideales para terminar. ¿Cuándo no podemos terminar el tratamiento? Si no podemos secar el conducto crítico, a mí en lo personal me ha tocado muchos casos donde ya está todo listo para obturar, pero en alguno de los conductos hay un ligero sangrado, donde hay un pequeño sangradito, una pequeña hemorragia, que no me permite que yo pueda obturar en ese caso. ¿Qué hago en ese tipo de circunstancias? Dejo hidróxido de calcio dentro de los conductos. El hidróxido de calcio nos va a ayudar a que en la siguiente cita no haya un sangrado profuso o un sangrado. Cuando no hemos podido terminar de limpiar
y conformar todos los conductos. Esto es algo que les repito mucho a mis alumnos del posgrado de endodoncia, porque muchas veces me enseñan radiografías donde obturan en un molar superior, vamos a suponer, 2 conductos y dejan un tercer conducto para obturar en otra cita. En mis formas de trabajar y lo que dice la literatura, eso no es lo correcto, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque si el paciente presenta algún tipo de sintomatología, no sabemos si es a causa del conducto que no hemos obturado o terminado de preparar, o si es a causa de la obturación de los otros conductos. Más aparte, muchas veces influye la visión de la radiografía de los otros conductos y no vemos realmente en dónde queremos trabajar. Hablando de la longitud de la obturación, este es un tema sumamente controversial, muy discutido, siempre va a haber discusión, y bueno, lo importante es tratar de mantenernos dentro del conducto, no afuera. Eso sí, lo podemos tener bien claro, hay que mantenernos dentro y no afuera. Los primeros estudios identificaron la unión cementodentinaria como el límite apical de la obturación. Pero ¿cuál es el problema? Que realmente nosotros clínicamente no lo podemos identificar. Entonces, ya entramos en el primer problema. ¿Cómo voy a identificar esa unión cementodentinaria si no hay una forma real para poder localizarla? Kutler en el 55 define que hay un foramen apical y que hay una constricción. La constricción es la parte más angosta del conducto, que viene siendo esta, y la parte del foramen es la parte más amplia. Tradicionalmente se ha establecido que la obturación debe de estar a 1 milímetro del ápice radiográfico. Ahorita ya tenemos la utilización o tenemos la ventaja de contar con equipos como localizadores apicales, que claro que son de gran ayuda, pero algo que les repito a mis alumnos, el localizador apical no es el reemplazo de una radiografía. Hay que tomar en cuenta eso. Sí son de gran ayuda, pero no es un reemplazo. Hay que tomar en cuenta también que la edad va a influir mucho en la distancia entre la construcción y el foramen. A mayor edad va a haber una deposición de cemento y la distancia va a ser mucho mayor. Ningún foramen va a coincidir con el eje longitudinal de la raíz, eso bien lo sabemos. La probabilidad de que el foramen salga realmente por el ápice radiográfico es casi imposible. Y bueno, hay variaciones en cuanto a la localización de la salida para nuestro conducto. Y puede ser 2 a 3 puntos de la punta, por ejemplo, la reabsorción apical es mucho más común en dientes con necrosis y con reabsorción del hueso. Esto nos va a ayudar o nos puede causar que tengamos una sobreextensión de los materiales con los que obturamos. Como bien sabemos todos, y es una frase muy común, el doctor Pedro Ortiz nos la repite mucho: diente que se ve obturado al ras, sabemos que está afuera. Y es la verdad. Muchas veces radiográficamente vemos que la obturación llega al ras de la raíz y quedamos satisfechos con esa obturación. Pero si nosotros extrajéramos ese diente, lo más probable es que encontraríamos nuestro material de obturación por fuera de la raíz. Los conductos accesorios juegan un papel importante, son controversiales. Podemos encontrar literatura que nos defiende de trabajarlos y de obturarlos, como también hay literatura que nos indica que no son factores para el éxito o el fracaso del tratamiento. Lo que sí podemos saber es que hay un número variable de
de esos conductos accesorios y va entre 1 y 16 en el ápice radicular. Sí pueden estar asociados a alguna patología, como vemos en esta figura 10.7, donde se ve un conducto lateral y bien marcada una lesión lateral en el hueso. Sí es probable, o sí están relacionados las patologías con esos conductos, pero no están totalmente relacionados el tener que obturarlos con el éxito o fracaso del tratamiento. ¿Qué pasa con estos conductos laterales o conductos accesorios? Muchas veces van a quedar obturados al azar y los vamos a observar después de que obturamos el caso. Es casi imposible poder detectarlos en la radiografía de diagnóstico. Es muy difícil observar un conducto lateral. Donde se pudieran llegar a observar serían en centrales y laterales superiores. En este caso vamos a ver un conducto lateral que estaba relacionado con una lesión en furca. Ese es un caso que se realizó el año pasado. Vemos este ejemplo del doctor Cohen del libro, donde hay un conducto lateral asociado a una lesión también y una pérdida de hueso. Y otro tercer caso de un central superior, donde vemos un conducto lateral también relacionado con una lesión lateral. Pero realmente en estos dos casos que les presento yo, en mi diagnóstico yo no observé ningún conducto lateral. Obviamente puedo sospechar de alguno, pero no lo puedo confirmar. Muchos estudios nos van a indicar y nos señalan que la extrusión de material, tanto del sellador como del material de obturación, como podría ser la gutapercha, van a disminuir el pronóstico de regeneración completa. No quiere decir que el éxito del tratamiento va a estar involucrado, no quiere decir que va a fracasar el tratamiento, sino que la regeneración o la cicatrización en alguno de los casos sí va a estar disminuida. En este artículo se estudia y nos dicen que en casos de pulpa necrótica hay un mejor pronóstico en la obturación siempre que estamos entre 0.5 y 2 milímetros del ápice radiográfico. En casos necróticos con obturaciones más cortas de 2 milímetros o que estén pasadas, nos dieron una tasa de éxito 20% inferior. ¿Qué quiere decir esto? Casos necróticos, ni lo pongas tan cortito, ni te salgas de la raíz. Y en casos de pulpa vital, se observó que es aceptable una obturación entre 2 a 3 milímetros del ápice radiográfico. Ya que instrumentamos, limpiamos, conformamos, bueno, hay que estar preparados para la obturación. Ya hablamos de ciertas condiciones en las que tiene que estar el diente, ya hablamos de ciertas situaciones, y pueden ser en una o en 2 sesiones, cuando sí y cuando no podemos obturar. Pero es bien importante que al momento de obturar, preparemos el conducto para recibir ese material de obturación. Nosotros sabemos que el smear layer o el barrillo dentinario es algo que inevitablemente vamos a tener dentro del conducto. Ya que terminamos de instrumentar, va a quedar mucho residuo con tejido orgánico, con tejido inorgánico, y se va a formar este barrillo o esta capa, que puede ser variable, puede ser de 1 a 5 micrómetros. Y esta capa se puede meter o se puede empacar dentro de los túbulos. Y eso obviamente es un factor para el fracaso del tratamiento. Hay controversia entre si eliminar o no eliminar ese smear layer. La tendencia es así removerlo y a eliminarlo por completo. Pero hay otros estudios que lo defienden y comentan que es menos probable una recolonización de las bacterias que si lo elimináramos. Hay que recordar que si tenemos un caso y estamos empacando residuos
de bacterias y estamos dejando residuos de tejido necrótico, todo eso es sustrato o alimento para esas bacterias. Yo voy con la tendencia de sí eliminarlo, sí removerlo, aunque sabemos que no lo vamos a eliminar por completo. Es casi imposible eliminar el barrillo dentinario por completo. Obviamente dejar el barrillo va a impedir el contacto del sellador y va a permitir una mayor filtración coronal como apicalmente. Vamos a ver que hay ciertos espacios. Es muy difícil obtener un contacto totalmente íntimo entre la gutapercha sellador y la pared de la dentina. Va a interferir con la acción de los irrigantes. Si nosotros dejamos ese barrillo dentinario, va a ser muy difícil que el hipoclorito de sodio o el irrigante que utilicemos penetre a los túbulos dentinarios y no los desinfecte. El irrigante que se recomienda para eliminar el smear layer o el barrillo dentinario va a ser el EDTA 17% y dejarlo dentro del conducto entre 1 a 5 minutos. Se ha observado que dejarlo más de 5 minutos causa una erosión en la dentina y causa daño en la estructura de los túbulos dentinarios. ¿Con qué vamos a rellenar el conducto radicular? Pues estamos en busca del relleno ideal. Sí tenemos muchos materiales, sí tenemos muchas alternativas, pero ninguna es la ideal o la perfecta. Perdón. Existen muchas técnicas y muchos materiales para obturar el conducto radicular. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene contras también, tiene indicaciones y contraindicaciones. Normalmente los materiales que utilizamos, digamos la parte sólida, siempre van a estar hechos a base de gutapercha. La mayoría van a emplear un núcleo central y un cemento sellador. Ahorita vamos a hablar de qué características tienen que tener cada una de ellas. Y bueno, el sellador va a ser esencial para lograr la impermeabilidad a los fluidos. ¿Por qué es importante el sellador? Hay que recordar que el sellador es el que puede penetrar a esas zonas irregulares mínimamente en el conducto y nos van a otorgar una impermeabilidad hacia los fluidos que hay en el hueso o que puedan quedar en la parte coronal. La Asociación Americana de Endodoncia nos comenta que las pastas o materiales a base de paraformaldehído no son seguros y no se recomienda su uso. Ellos lo manejan y lo comentan como si fueran materiales que están por debajo del estándar de calidad de un tratamiento de endodoncia. La evaluación de la obturación se basa principalmente en el examen radiográfico porque realmente no tenemos otra forma de evaluar esa obturación más que con la radiografía. Actualmente sabemos que podemos utilizar el cone beam para poder analizar un poquito mejor. Y el aspecto que menos valoramos o que menos apreciamos en una radiografía es el tercio apical. ¿Qué nos pasa normalmente cuando evaluamos el tercio apical? O muchas veces, ¿qué hacemos? Ponemos demasiado sellador, que es radio opaco, lo ponemos en el conducto y hay veces que sí rellenamos el tercio apical con sellador, más no con un material sólido como sería la gutapercha. ¿Qué va a pasar? Sí nos da una buena impresión radiográfica, pero realmente nos va a permitir una filtración apical y a futuro un probable fracaso del tratamiento. Los tipos de selladores que se han utilizado normalmente son a base de óxido de zinc y eugenol, resinas, ionómero de vidrio e hidróxido de calcio, entre otros. Estos son necesarios para sellar el espacio entre la pared y el material de obturación. Nos van a servir para obturar las irregularidades del conducto y van a funcionar como un lubricante durante la obturación. Son sumamente importantes. Yo les digo a mis alumnos que el sellador y la gutapercha van de la mano. Es como la media naranja. La pura gutapercha no nos sirve sola, como tampoco nos sirve el simple sellador. ¿Qué propiedades
tiene que tener un sellador ideal. Esto es según Grossman. Tiene que ser pegajoso durante la mezcla para proporcionar una buena adherencia a la pared, ya que está fraguado. Nos tiene que proporcionar un sellado hermético, que aquí lo maneja el libro como hermético, pero ya tocamos el tema y sabemos que es impermeable a los fluidos. Tiene que ser radioopaco para poder observarlo en la radiografía y así poder evaluar realmente las condiciones en las que está la obturación. Tiene que ser un polvo fino para poder mezclarlo fácilmente con el líquido. A todos nos gusta tener materiales fáciles de utilizar. Yo recuerdo en la licenciatura como utilizaba el fosfato de zinc, si no mal recuerdo era ese, teníamos que dividirlo en octavos o en 16avos y irlo mezclando poco a poco, y era muy difícil mezclarlo. Que no se contraigan al fraguar, que no tiñan o manchen la estructura dental, que sean bacteriostáticos o por lo menos que no favorezcan la proliferación bacteriana, que fraguen lentamente y que nos den un buen tiempo de trabajo, que no sean solubles en los tejidos tisulares, que sean tolerados por los tejidos, es decir, que si se nos llega a extruir ese material, que no cause una mayor irritación, y que sean solubles en un solvente común. ¿Por qué? Porque en casos de retratamiento es importante poderlo remover con facilidad. Grossman nos menciona estas características, pero en la realidad sabemos que no existe ningún sellador con esas características. Todos tienen buenas propiedades, pero hay algún punto en el que realmente flaquean o tienen su debilidad. Entonces, no existen y seguimos en busca de esos materiales. Los selladores a base de óxido de zinc y eugenol son reabsorbibles en los tejidos periapicales, nos dan un tiempo de fraguado aceptable, se contraen al fraguar, se pueden disolver, pueden teñir la estructura dental, tienen la ventaja de tener una actividad antimicrobiana. Son selladores de muy buena calidad y son selladores que normalmente utilizamos en la práctica. Perdón. Selladores a base de hidróxido de calcio se diseñaron para ofrecer una acción terapéutica, pero realmente no se demostró que haya una acción osteogénica ni cementogénica. ¿Qué pasa con estos medicamentos o con estos selladores? Para que se pueda liberar el hidróxido de calcio necesita disolverse ese sellador. Y obviamente al momento de disolver perdemos el sellado de nuestra obturación. Los selladores a base de ionómero de vidrio tienen una muy buena adhesión, son difíciles de remover para los retratamientos, no se puede aplicar calor en este tipo de selladores porque activamos el fraguado y de por sí el tiempo es corto y ofrecen una actividad antimicrobiana mínima. Otra desventaja es el costo. Normalmente este tipo de selladores son un poco más costosos que los a base de óxido de zinc y eugenol o a base de resina. Tenemos selladores a base de resinas también. El AH26, que es de los más conocidos, es una fórmula muy buena, pero libera formaldehído. Este sellador tenía la característica que tenía partículas de plata, y por eso se hace la nueva versión o una variación que es el AH+. El AH+ no tiene la plata y no libera formaldehído. Este tipo de medicamentos o de selladores nos dan un muy buen sellado, son de fácil remoción, buen tiempo de fraguado y una reacción a tejidos periapicales. Sí causa una inflamación, pero son tolerados, por decirlo de alguna manera, por el organismo. Los selladores a bases de químicos no están tampoco aprobados por la FDA, no se utilizan los que tengan paraformaldehído, y bueno, nada más como un poquito de historia, la pasta N2 o la pasta de Sargenti eran los que más se utilizaban. Si excluimos estos medicamentos, podemos causar una osteomielitis y una parestesia de alguno de los nervios.
¿Cómo vamos a colocar el cemento sellador? El cemento sellador lo podemos colocar con puntas de papel, lo podemos colocar con léntulos, con puntas de gutapercha o activándolo con ultrasonido. Sabemos que ninguna de las técnicas va a cubrir más del 62.5% del conducto. La zona más difícil para poder llevar el sellador hacia el tercio apical es lo más complicado. La técnica lateral, de obturación lateral, va a distribuir muy bien el sellador en el tercio coronal y medio, pero no muy bien en la parte apical. Las técnicas termoplásticas o termoplastificadas producen una mayor penetración del sellador dentro del túbulo dentinario y eso nos va a ofrecer un poquito mejor sellado. Y para que nosotros tengamos una buena penetración del sellador y tengamos una buena función de nuestro sellador, es importante remover el barrillo dentinario o smear layer. ¿Qué propiedades tiene que tener el material para obturación? Que sea de fácil manipulación, que sea dimensionalmente estable, sin tendencia a contraerse después de que lo insertemos, que tenga una capacidad de sellar el conducto apical y lateralmente, de las dos, que no cause una irritación en los tejidos en caso de sobreextensión, que sea impermeable a los fluidos y que no sea poroso, que no sea afectado por los fluidos y que no cause corrosión u oxidación, que tampoco permite el crecimiento bacteriano. Sabemos que las puntas de plata, esa era una de las ventajas que tenían, que eran bactericidas. No había crecimiento de bacterias y ese era uno de los plus que tenía esos materiales. Tienen que ser radioopacos y fáciles de observar, que no tiñan las estructuras dentales, esa es otra, que sean estériles o que se puedan esterilizar y que sean fáciles de extraer en caso de un retratamiento. Para nosotros es muy difícil de repente pensar en materiales sólidos, sumamente duros, como fueron las pastas N2, como es el Russian Red, que le llaman también. Ese tipo de materiales obturadores son sumamente difíciles de retirar. Y bueno, hablando de los núcleos centrales o el material que vamos a utilizar para obturar, sabemos que la gutapercha es la más frecuente y es la más conocida. Independientemente de qué técnica o qué material vamos a utilizar, sabemos que hay filtración. Todos van a presentar un grado de filtración. No tenemos el material perfecto y por eso es importante obtener un buen sellado coronal. Se debe hacer un énfasis bastante profundo en la limpieza y conformación del conducto. No quiere decir que descuidemos el área de la obturación. Todo es importante, cada procedimiento dentro del tratamiento de conductos tiene una importancia y haciendo bien cada paso, es importante lograr un solo objetivo, que es tratar de que no haya filtración, tratar de limpiar y desinfectar lo mejor dentro del conducto y evitar una infección o reinfección del conducto. La elección del material y técnica va a depender de cada caso y de cada clínico. Hablábamos de la habilidad de cada doctor o cada profesionista. Para muchos se les facilita la técnica lateral, a otros se les facilita la técnica vertical, a otros se les puede facilitar la técnica de termoplastificada o McFadden, con gutapercha caliente, y cada uno va forjando sus criterios y sus habilidades. De los núcleos centrales hemos utilizado materiales sólidos, semisólidos y pastas. Como sólidos, tenemos que los conos de plata o las puntas de plata fueron introducidas en 1933. Tenían aparentemente buenas propiedades. La rigidez de estas puntas permitían que fueran de fácil colocación. Teníamos un control en la longitud de las puntas y eran fáciles de removerlas en caso de sobreextendernos. Pero tienen la
capacidad de que no rellenan todas las irregularidades, permiten filtración bastante fuerte, pigmentan los tejidos tanto dentales como los tejidos blandos debido a la corrosión. Y bueno, hoy en día es una técnica que está por debajo de los estándares de calidad del tratamiento de endodoncia. No sé realmente por qué lo sigan fabricando. A lo mejor hay muchos clínicos que todavía lo empleen, pero desconozco realmente por qué se permite o se siguen utilizando si ya están por debajo de los estándares. La gutapercha es el material más utilizado, como les mencionaba, y presenta dos fases, la fase alfa y la fase beta. La fase beta es cuando la gutapercha está a temperatura ambiente y es una masa sólida. Es como la sacamos de la caja. La fase alfa es aplicándole calor, que tiene que ser de 65 grados centígrados o más, y se va a convertir en una masa o en un material flexible, pegajoso. Si cambiamos ciertos componentes de la gutapercha, podemos hacer que sea fluida, como las gutaperchas que venden o se utilizan para la pistola obtura o algún tipo de método de termoplastificación. Normalmente está compuesta por 20% de gutapercha, 65% óxido de zinc y 10% de sustancias radiopacas y 5% de plastificadores o ceras. Lo importante de la gutapercha, o una de las propiedades importantes, es que es radioopaca y la podemos identificar fácilmente dentro de nuestros conductos radiculares. La gutapercha es sensible a los solventes, tanto al cloroformo, al xilol, al eucalipto, al aceite de naranja, y es muy fácil removerla con este tipo de solventes. A mí en lo particular no me encanta utilizar solventes en casos de retratamiento, pero cuando llego a utilizarlo, utilizo el aceite de naranja o el eucalipto, que para mi gusto son los solventes más nobles con los que podemos trabajar. La gutapercha se puede esterilizar o se puede desinfectar con el hipoclorito de sodio, sumergiéndola durante 1 minuto. Obviamente la gutapercha no la podemos meter en calor, porque se nos va a deformar, y hay algunas casas comerciales que ya otorgan o nos ofrecen gutapercha que viene previamente estéril. Perdón. Existen varios tamaños de gutapercha, hay estandarizado, que viene siendo gutapercha del mismo calibre que las limas. Tenemos 15, 20, 25, 30, 35, 40, etcétera, con conicidad de 0,2. Tenemos otras conicidades 0,4, 6, que se utilizan muchas veces con los sistemas rotatorios actuales. Tenemos gutaperchas accesorias, que vendrían siendo la fine fine, medium fine, extra fine, medium, etcétera. Y contamos también con los pellets o los cartuchos para las pistolas o los sistemas de termoplastificación, y hay algunas otras gutaperchas que vienen de colores según el ISO de la lima. Materiales más recientes como el resilón es un material que consiste en un núcleo de resina compuesto de poliéster, una resina de metacrilato disfuncional, vidrio B-activo, elementos radiopacos y un sellador a base de resina. El resilón es un material atóxico, no mutagénico y biocompatible. Se puede utilizar para cualquier técnica de obturación. El resilón es un material físicamente, muy similar a la gutapercha. Obviamente los componentes son totalmente distintos, pero si nosotros vemos una gutapercha y vemos una punta de resilón, son totalmente similares. Lo que puede llegar a cambiar un poquito es el color. La gutapercha es un poquito más rosa y el resilón ligeramente más blanco, pero en consistencia y en manipulación son muy similares. Aquí es importante recalcar que el resilón
si vamos a obturar con Resilón, no podemos irrigar, nuestra última irrigación no puede ser con hipoclorito de sodio, ya que este puede afectar la adhesión del sellador. Por eso se recomienda que la última irrigación sea con EDTA o clorhexidina o suero fisiológico. Como quiera, que hagamos una cura, que al momento de obturar se cure o fotopolimerice la parte coronal. Toda la parte del conducto va a tener un tiempo de fraguado de curación de 25 minutos aproximadamente. Si lo vamos a utilizar en sistema obtura o en algún tipo de pistola, debe de ser en 160 grados para las agujas calibre 25, 140 grados para las agujas calibre 23 y 120 grados para las agujas calibre 20. ¿Por qué necesitamos mayor temperatura en agujas más pequeñas? Para que sea un poquito más fluido. Y bueno, esta fotografía de microscopía electrónico de barrido, observamos cómo hay ciertos, digamos, la adhesión o la penetración, mejor dicho, de la resina dentro de los túbulos dentinarios. ¿Cómo se va a utilizar esta técnica? Normalmente está el conducto, el conducto radicular, los túbulos dentinarios ya están totalmente limpios. Vamos a agregar un adhesivo, que es el que vamos a utilizar junto con un sellador, y después utilizamos la punta de Resilón. La gran ventaja que ofrece el Resilón es que ofrecen aparentemente lo que llaman monobloc o un monobloque, una adhesión totalmente perfecta entre la pared del conducto, el material de obturación con el sellador. Y bueno, hay muchas, actualmente ya se cuenta con Resilón o Real Seal, que podemos utilizar en métodos de obturación tanto de lateral, vertical, con núcleos centrales, etcétera. Todas las técnicas se pueden utilizar. Para llegar a obtener el éxito que queremos nosotros, el objetivo principal es evitar la filtración o que tengamos un sellado impermeable. Hay muchas técnicas, hay muchas formas de llegar a este objetivo. Vamos a ver que la compactación lateral es la técnica más común. Esta se utiliza normalmente, o se enseña, mejor dicho, normalmente desde el pregrado. Se puede utilizar en la mayoría de los casos. ¿Qué ventajas tiene? Es que ofrecen un buen control en la longitud de trabajo. Podemos controlar muy bien la penetración de la gutapercha, pero uno de los inconvenientes es que no rellenan las irregularidades tan bien como lo hace la técnica vertical o las técnicas termoplastificadas. Tampoco se va a producir una masa homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el espacio que hay entre las puntas va a estar rellena por sellador, que bien sabemos se puede llegar a disolver y dejarnos espacio en donde pueda haber espacio para una filtración. ¿Cuál va a ser la técnica? Ya que tenemos una longitud de trabajo, instrumentamos nuestro caso con la técnica que más nos convenga, con la técnica que más nos guste, desinfectamos, limpiamos, desinfectamos, removemos el barrido dentinario y bueno, ponemos las puntas de gutapercha, que normalmente son las puntas estandarizadas. Si yo terminé de instrumentar mis conductos mesiales con una lima o un diámetro 40, voy a colocar mis puntas número 40 en el distal, al número 45, veo físicamente que estén bajando la longitud de trabajo y después lo corroboro con una toma de radiografía, como en este caso. Ya que estamos de acuerdo con la radiografía, que vemos que estamos bien en cuanto a la longitud, vamos a quitar esa punta, le vamos a poner sellador y la vamos a introducir nuevamente al conducto, pero ya con el sellador. En este caso, o en esta secuencia fotográfica, podemos observar que se utilizan espaciadores digitales. Los espaciadores digitales nos ofrecen una mejor sensación táctil y son un poquito más cómodos en mi criterio personal. Entonces, introducimos el espaciador digital, que normalmente tiene que estar a 2 milímetros
corto de nuestra longitud de trabajo. Quitamos ese espaciador e introducimos una punta accesoria. Volvemos a introducir el espaciador dentro del conducto, y es bien importante siempre tratar de introducirlo dentro del mismo lugar, no estarle cambiando. Si ahorita me lo introduje por la pared mesial, al ratito lo introduzco por la pared vestibular y después por la distal, etcétera. Siempre hay que tratar de encontrar el mismo punto para poder ir haciendo los espacios. Y así vamos a ir repitiendo el procedimiento hasta que esté repleto de puntas, que ya no entren más puntas más allá del tercio cervical. Y bueno, normalmente hacemos la prueba de compactación, o lo que le llamamos malamente la prueba de penacho. Sacamos una radiografía, vemos que no haya espacios, vemos que haya una densidad ideal, y ese es el momento en el que podemos cortar ya la gutapercha, compactarla en la parte coronal para después finalizar el caso. Existen varios instrumentos para poder hacer este tipo de obturación. Normalmente utilizamos el espaciador D11T o el D11. Les comento también que hay espaciadores digitales, tanto de acero inoxidable como de níquel titanio. Existen otros espaciadores D11T de níquel titanio, que son bastante útiles en casos de raíces curvas, y actualmente la técnica de compactación lateral con ultrasonido. Este es un caso de la doctora Claudia Arreola, a la que le mando un saludo, y el doctor Gustavo Martínez. Casos trabajados y obturados con compactación lateral. Podemos ver una muy buena longitud de trabajo en los dos casos, podemos ver buenas conicidades en los dos casos, y podemos ver que hay una buena densidad en el tercio apical como en los otros tercios del conducto. Son casos que se manejaron con esta técnica y son una muy buena opción de trabajo. Normalmente, ¿qué puntas se utilizan para este tipo de técnica de obturación? Las puntas estandarizadas, que vienen siendo de la 15 a la 40 y de la 45 a la 80, o en caso de que tengamos una tercera serie, podemos utilizarlo. Y vamos a utilizar puntas accesorias. Normalmente se utilizan la medium fine, la fine y la fine fine. No sugiero yo, o en mi práctica o en mi criterio personal, no sugiero utilizar las extra fine porque son sumamente delgadas y vamos a ocupar demasiadas para rellenar un solo conducto. La técnica de compactación vertical en caliente es la propuesta por Schilder en 1967. Utiliza los compactadores que van desde el número 8 hasta el número 12 y hoy hay números intermedios. Schilder sugiere que la preparación para esta técnica de obturación sea totalmente cónica, tratando de mantener el ápice lo más pequeño posible. ¿Qué ventajas nos ofrece este tipo de compactación? Es que la gutapercha se desplaza mejor, o la podemos llevar a lugares irregulares, ya que hay una plastificación de la gutapercha y la podemos adaptar en esa zona. ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? Vamos a utilizar puntas de gutapercha no estandarizadas. Vamos a dejarlas entre 0.5 a 3 milímetros de nuestra longitud de trabajo. Después vamos a cortar con un transportador de calor, cortamos el excedente y hacemos una pequeña compactación del tercio apical. Normalmente se sugiere que se deje ese tapón apical o ese segmento apical 3 milímetros corto de nuestra longitud de trabajo. La técnica original de Schilder nos indica o nos sugiere que ya teniendo el tercio apical, vamos a hacer pequeños segmentos de gutapercha de más o menos de 2 a 4 milímetros. Los vamos a pegar en el transportador de calor, se pasa sobre la flama de un mechero y ya medio reblandecida la introducimos nuevamente en la gutapercha hasta ir rellenando
todo el conducto. En la actualidad tenemos la ventaja de tener los sistemas como Optura o algún tipo de pistola donde ya nos da una gutapercha termoplastificada, nos da una opción mucho más rápida de rellenar o hacer el backfill del conducto. No nos queda mucho tiempo, me voy a adelantar un poquito, pero sabemos que la posibilidad de la fractura radicular y la fractura de las raíces, tenemos la misma posibilidad de fracturar un diente tanto con la lateral como la técnica vertical. Las fuerzas que se desarrollan son muy similares. La diferencia entre una y otra es que si no aplicamos bien la fuerza o bien si no utilizamos adecuadamente los espaciadores, podemos crear mucha fuerza hacia las paredes, perdón, causando un tipo de efecto de palanca que nos pueda ocasionar la fractura de la raíz. Eso es con la técnica lateral. Con la técnica vertical tenemos la desventaja que muchas veces si no trabajamos con magnificación, nosotros pensamos que estamos compactando la gutapercha que tenemos en el tercio apical, pero realmente estamos apoyando el compactador sobre las paredes del conducto. Si hacemos una fuerza excesiva, vamos a provocar esa fractura en el tercio apical. ¿Qué desventajas tiene la compactación vertical? Que se nos puede extruir el material hacia los tejidos periapicales. Es importante determinar aquí y saber, tomar en cuenta que es mucho más probable que vayamos a extruir material, tanto sellador como gutapercha, con técnicas de compactación con calor que con técnicas en frío. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros reblandecemos la gutapercha, tenemos menos control de ese material dentro del conducto. La compactación de ola continua es una variación de la técnica vertical. Es básicamente lo mismo, simplemente que cambiaron la forma de los compactadores y en vez de ir cortando segmentos, se hace de una sola intención. Se escoge igualmente una punta principal, se deja de 0.5 a 3 milímetros de la longitud de trabajo. Después seleccionamos nuestro compactador, que tiene que estar a 3 milímetros de nuestra longitud. Ya que introducimos ahora sí la gutapercha con el sellador, vamos a cortar la parte coronal, el excedente coronal. Nada más nos vamos a enfocar en la entrada del conducto. Después vamos a introducir de forma lo más rápido posible con los compactadores del sistema B o el System B, ya que esté caliente ese compactador, lo vamos a introducir al conducto hasta que logremos estar a unos 3 a 5 milímetros de nuestra conductometría. Nos vamos a esperar, vamos a desactivar primero el System B, vamos a esperar a que se enfríe y nos vamos a esperar unos 10 a 15 segundos. Ya que está fría la gutapercha, vamos a activar nuevamente el System B durante 1 o 2 segundos, simplemente para cortar o separar el segmento apical de todo el resto de la gutapercha. Ya que dejamos nuestro segmento apical, que vendría siendo esta zona, podemos hacer una compactación con algún compactador manual. Pueden ser estos compactadores o pueden ser el 1.3, 3.5, 5.7 o alguno de Schilder. Hay otros empacadores muy buenos. Si nosotros quisiéramos dejar espacio para poste, probablemente tendríamos que hacer nada más un pequeño relleno de este conducto y terminamos el caso. Si necesitamos rellenar completamente el conducto, lo que vamos a hacer es, con la pistola Optura, vamos a ir gutapercha y compactamos nuevamente, hasta que rellenemos en su totalidad el conducto. Es una muy buena técnica, la ola continua de calor, pero hay que tener las puntas adecuadas. La compactación lateral en caliente, ya estamos por terminar, es una variación de la compactación lateral en frío.
La ventaja es que podemos adaptar un poquito mejor esta gutapercha dentro del conducto. Y ahora sí formamos una masa homogénea de pura gutapercha. La técnica de inyección termoplástica, realmente lo que dice esta técnica es que no hagamos un tapón apical de gutapercha primero, sino que directamente de la pistola inyectemos la gutapercha. ¿Cómo nos sugiere que hagamos esto? De nuestra conductometría o nuestra longitud de trabajo, colocamos la aguja de 3 a 5 milímetros corto de nuestra conductometría y poco a poco inyectamos esa gutapercha. Compactamos manualmente y vamos verificando con radiografía. La desventaja principal de esta técnica es que no tenemos un control de la obturación. Y principalmente puede haber una sobreextensión, que la gutapercha esté totalmente afuera. Como también puede pasar que nos quedemos cortos. Mientras nos quedemos cortos no hay ningún problema. Removemos ese material de obturación, esa gutapercha, y lo volvemos a intentar. El problema es que si la gutapercha se nos extruye, no hay forma de retirarla a través del conducto. La pistola obtura ya la conocemos, es la más utilizada. También sugiere que utilicemos o preparemos el conducto en forma cónica, en forma manteniendo el ápice lo más conservador posible para evitar esa extrusión del material. En este estudio se ve que hay una tasa de éxito de 236 dientes obturados con el sistema obtura, así como tal como en esa técnica, a 3, 6 y 12 meses. Los resultados indicaron que se había obtenido un éxito del 96% de esos casos cuando se obturaban hasta el ápice. Cuando había una obturación excesiva o insuficiente, disminuía la tasa de éxito a 93%. Y si vemos o analizamos, es una tasa de éxito bastante aceptable. También se hubo una comparación entre la compactación lateral, Thermafil y sistema obtura, y el sistema obtura presentaba mejor adaptación a las paredes que con las otras técnicas. El sistema ultrafil es otra variación, no me voy a detener en esto, el tiempo ya está bastante limitado. La gutapercha con núcleo o alma central es una técnica sumamente empleada en Estados Unidos, es una técnica rápida, no muy eficiente, pero uno de los principales desventajas o de las principales desventajas que encontramos con el Thermafil es que es costoso. Más o menos cada obturador cuesta alrededor de 10 a 14 dólares. Entonces, si lo pasamos a nuestra práctica en pesos, hay muchas veces que invertir 40, 45 dólares en obturación para muchos. Ese es un factor determinante para decidir si es bueno o no el método de obturación. En particular, y en mi criterio, son sistemas que no utilizo, que no en lo particular no me encantan, no me agradan, pero hay literatura que nos dice que es una muy buena técnica de obturación. El Thermafil es un vástago que originalmente era de metal, rodeado de gutapercha, se mete en un horno, se calienta esa gutapercha y la llevamos al conducto. Esperamos a que se enfríe esa gutapercha y cortamos el excedente. La técnica original, cuando eran a base de los vástagos, eran de titanio. La desventaja es que no teníamos la posibilidad de hacer espacios para postes. Se cambia la nueva técnica donde son vástagos de plástico y son bastante sencillos de hacer espacios para postes. Cuando se insertan estos vástagos, lo importante es que no se roten, tienen que entrar de una sola intención, no podemos tratar de hacer rotaciones o movimientos de vaivén para tratar de bajar esa gutapercha, ya que eso va a provocar que la gutapercha se desplace y lo que llegue al tercio apical sea el vástago de plástico. Una desventaja posible del Thermafil es la extrusión del material y
es un buen material o es fácil de retirar en casos de retratamiento. No me voy a detener en la parte de simple fill. Y otra técnica bastante común es la termomecánica o la propuesta por Max Paden, que utiliza un instrumento que es como si fuera una lima Hedstrom, pero con el cono invertido. Se pone en un contraángulo y por fricción va a causar que la gutapercha se caliente, fluya y se empaque en el tercio apical. Las desventajas es una posibilidad en la extrusión, la fractura de los instrumentos, desgaste de la pared del conducto. No se puede utilizar en conductos muy curvos, aunque en la actualidad existen estos instrumentos de Max Paden a base de níquel titanio. Y la ventaja es que es un sistema simple, es económico, tiene una capacidad de obturación de las irregularidades y es rápida. En mis manos lo intenté varias veces en el posgrado, no me funcionó. Tengo compañeros, colegas, amigos como el doctor Chavito Ledo, que él la practica y la utiliza mucho en su consulta y le funciona muy bien. En mis manos no la he podido utilizar debido a que a lo mejor soy un poquito brusco para introducir el instrumento y provoco muchas fracturas. Técnicas con solventes tampoco son muy aceptadas ya. Causan contracción del material, causan contracción de todo el contenido de obturación y son irritantes para los tejidos periapicales. Los solventes los vamos a utilizar principalmente para retratamiento. La obturación inmediata se refiere a los tapones apicales que hacemos en casos de dientes con ápice inmaduro o reabsorciones apicales. Hay muchos materiales. Algunos de los más empleados fueron el hidróxido de calcio, lo que es la viruta de dentina y actualmente el MTA. La desventaja es que muchas veces estas barreras o estos tapones no son totalmente impermeables a los fluidos y nos permiten un ingreso de bacterias o ingreso de líquidos dentro del conducto. En este estudio, hablando del hidróxido de calcio, se dieron cuenta que los dientes tratados con hidróxido de calcio por un tiempo prolongado eran susceptibles a la fractura. La obturación inmediata es una alternativa para los casos con ápice con formación incompleta. ¿Y qué material vamos a utilizar normalmente? El MTA. El MTA es uno de los materiales que ha revolucionado o nos ha dado muchas soluciones en algunos problemas endodónticos. Sabemos que es un material estéril, biocompatible, que es capaz de inducir la formación de tejido duro y se ha demostrado que la técnica de una sola sesión o hacer un tapón apical en una sola sesión da muy buenos resultados. Esta es una opción muy buena para esos casos. Ya no es tan costoso el MTA como lo era al inicio y es un material que debemos de tener dentro de nuestro equipo de tratamiento. Este es un ejemplo del libro de Cohen, donde se muestra un conducto sumamente amplio con formación incompleta del ápice, se limpia, se desinfecta y obteniendo un buen secado o un buen control de humedad dentro del conducto, vamos a hacer un tapón apical. Hay que recordar que el MTA fragúa o endurece con presencia de humedad. Y bueno, aquí tenemos el tratamiento ya terminado. Este es otro caso que tuve en el posgrado, donde la doctora Elisa Betancourt, que también le mando un saludo, me ayudó para poder resolver este caso. Es un caso también, ápice inmaduro, formación incompleta de la raíz, se decide hacer un tapón apical de MTA y después se rellena todo el conducto con, en este caso fue pura resina, para darle un poquito más de resistencia a la fractura de ese diente. Ya para terminar, el sellado coronal, ya que terminamos de obturar nuestros conductos radiculares, es sumamente importante proteger lo mejor posible nuestras entradas a los conductos. Muchos utilizan algunos adhesivos, como el Permaflow Purple de Ultradent,
lo utilizan para sellar las entradas de esos conductos. La intención de que tenga una coloración es que el referidor o la persona que vaya a rehabilitar ese diente se dé cuenta o identifique hasta dónde puede llegar a desgastar la curación. Y la intención es sellar, ahora sí, esas irregularidades de los túbulos dentinarios para que no haya una filtración. Como habíamos mencionado al principio, es sumamente importante el sellado coronal para un éxito de un tratamiento de conducto. ¿Qué conclusiones podemos tener de este tema? El procedimiento de obturación de sistemas de conducto ha sido un tema sumamente controversial debido a que en el transcurso de los años se han marcado tendencias en cuanto a las longitudes ideales, en cuanto a los materiales que debemos emplear, las técnicas y los tiempos adecuados para llevar a cabo la obturación. Nunca vamos a llegar a estar de acuerdo hasta donde tenemos información en cuanto a los materiales, técnicas y tiempos para hacer una buena obturación. Todos vamos formando ciertos criterios. La literatura hay literatura que va a respaldar ciertos puntos. Hay que analizar muy bien los artículos cuando los vayamos a leer. Lo que sí tenemos que saber y lo que sí conocemos son las bases biológicas, científicas y clínicas para poder formar un criterio y determinar cuál va a ser el método de obturación para cada caso y cuál es el que mejor podemos manejar. Quiero concluir esta plática con esta imagen y que dice que el éxito no es siempre lo que ves. Y lo quiero traspolar o lo quiero ejemplificar con la odontología y en específico con el área de endodoncia. ¿Cuántas veces no vemos una radiografía donde vemos un tratamiento de conductos probablemente deficiente? Lo vemos, decidimos que es un caso que está mal hecho, que está mal manejado, mal obturado y que hay que repetirlo. Pero si nosotros le preguntamos al paciente cuánto tiempo tiene con ese tratamiento, nos va a decir 15 o 20 años. Entonces, no quiere decir que porque esté feo o no agradable radiográficamente no haya sido un caso exitoso. También nos ha pasado del otro lado de la moneda. Podemos ver una radiografía donde un tratamiento de conductos está aparentemente aceptable, con buena longitud, buena densidad, buenos materiales, y el caso está fracasando. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor no se hizo con las condiciones adecuadas. Hay que investigar un poquito cada vez que veamos una radiografía y no dar una conclusión radiográfica. Acuérdense, como viene en esta imagen, el éxito no siempre es lo que vamos a ver en la parte radiográfica en endodoncia. Los invito también, como nos hizo la cordial invitación el doctor Toño Herrera, al Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Endodoncia, que se llevará a cabo en Guadalajara del 4 al 7 de junio, con conferencistas de primer nivel. Va a estar muy bien este congreso y esperemos que nos podamos ver todos por allá. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes, ahí está mi correo. Cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, y por mi parte sería todo. Ahorita voy a ir leyendo poco a poco las preguntas y las iré contestando.